Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Es decir, el que a pesar de todas las evidencias y a pesar de todo lo que te he dicho y de cursos y de todas las invitaciones que yo te he hecho, a pesar de haber asistido a retiros, a pesar de todo lo que yo he buscado hacer para que tú creas, como quiera dices, no. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El texto que escuchamos el día de hoy hace referencia a dos elementos que me parecen importantes. El primero nos habla de cómo Jesús advierte a la comunidad acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, y esto lo dice porque decían que estaba poseído por el príncipe de los demonios. Están comparando, o sea, no ven la obra de Dios que se está realizando a través de él, que lo hace pues el Espíritu, que es la novedad del Nuevo Testamento, sino que con tal de desacreditar a Cristo, aplican, o le imputan estas obras maravillosas de sanidad. Al principio de este capítulo 3 encontraríamos una expulsión de Satanás que pues produce incluso una sanidad en la persona, y que es donde los fariseos pues toman la decisión de acabar con él. Esto pues es una clara muestra de una ceguera, y de una ceguera que además busca justificarse. Ya decíamos hoy cómo el espíritu del mal busca darnos justificantes para que esta acción que estamos haciendo
se enraice en nosotros y encuentre que lo que está haciendo pues es algo bueno. Aquí el espíritu maligno usa a los fariseos para acusar a Cristo de ser un instrumento de Satanás, de manera que quien obra los milagros pues no es el espíritu, no es Dios mismo, sino es Satanás. Jesús les dice, ¿cómo va a ser posible que Satanás expulse a Satanás? Que Satanás se pelee con él mismo. Digo, esto ni siquiera tiene lógica, ¿verdad? Porque pues un reino dividido entre sí mismos, si nos hacemos la guerra internamente, pues rápidamente pues vamos a destruirnos internamente. Entonces, no puede ser Satanás el que está haciendo estas obras. Sin embargo, viene este impulso del demonio para justificar las malas acciones. Esto es algo en lo que siempre tendremos que tener cuidado, porque el demonio siempre va a venir a justificar nuestra mala acción. Si nosotros la descubriéramos inmediatamente, pues reaccionaríamos y voltearíamos hacia otra parte. Pero el demonio se enmascara perfectamente, sabe cómo inducirnos al mal y ya metidos en el mal, pues busca que permanezcamos en el mal. Recordemos lo que nos dice el apóstol Santiago en este primer capítulo, en donde nos habla cómo la tentación es un proceso que engendra finalmente el pecado. Y una vez que se engendra el pecado, una vez que se da luz al pecado, entonces empieza un segundo proceso de engendramiento de la muerte. De manera que necesitamos descubrir que está fabricándose, que se está desarrollando ya en nosotros este proceso de muerte o este proceso de incubación del pecado para no seguir con él. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer el demonio? Encubrir, darnos justificación para decir, eso que estás pensando, eso que estás haciendo es bueno. Te pagan muy mal ahí en tu trabajo. Está bien que te lleves unas plumas y unos lápices y hojas y que saques copias ahí. Para lo mal que te pagan, pues ¿qué? ¿No? Eso que estás haciendo realmente es algo justo. Y la gente pues se va pues bien justificada, ¿no? Dice, pues sí, la verdad es que así es. O el usar las computadoras, ya ven que estos lo uso con frecuencia porque pues son de los nuevos pecados, ¿no? O sea, son los nuevos robos que hacemos. Antes, pues todavía, ¿verdad? Podemos hablar de robarnos dinero, de robarnos cosas de las tiendas. Pero hay esta forma de robo sutil que tiene que ver con la piratería, que tiene que ver con el uso de las computadoras en nuestros trabajos, que tiene que ver con todos estos elementos que son sutiles y que parece que pues son inocentes. Sin embargo, el demonio va buscando la forma de encubrirlos y de justificarlos de tal manera que uno se sienta súper bien haciendo el mal. Ahí es en donde viene la acción de la gracia, ahí es en donde viene la luz de Dios. Jesús termina este texto diciendo, todos los pecados se le van a perdonar al hombre, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo, pues ese no tiene perdón de Dios. Se ha discutido mucho sobre este texto, qué es realmente lo que quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo y decir que no tiene perdón. Sabemos que todos los pecados que lleguemos a cometer en el mundo, todos encuentran acogida en la misericordia de Dios. Parecería como si hubiera un pecado que no encuentra acogida en la misericordia de Dios. Sin embargo, no es así. El fariseo, que es a quien está dirigida este mensaje, y a todos los que son como él, el fariseo, a pesar de ver la obra de Dios, se la imputa al demonio. O sea, está tan ciego que no es capaz de ver en las obras de Jesús la obra de Dios, siendo que es un hombre religioso. Y sin embargo, su coraje, su envidia contra Jesús es tan grande que no le importa ir en contra de sus propias convicciones. Hasta un ciego se podría dar cuenta, dice Jesús, o sea, ¿cómo Satanás va a estar en contra de Satanás? O sea, estás tan ciego, o sea, tienes tanto odio, tienes tanta envidia, tienes tanto coraje, que incluso imputas esta acción del Espíritu que tú ves,
se la pones al demonio. ¿Qué es el pecado contra el espíritu? Es ir contra nosotros mismos, es ir contra la misma evidencia, es negar lo que es obvio, es ir en contra de lo que Dios va revelando a través de todas las evidencias. Si nosotros vemos el final del Evangelio de Marcos en el capítulo 16, dice: el que se resista a creer se condenará. Es exactamente lo mismo. ¿Okay? El que se resista a creer. Es decir, el que a pesar de todas las evidencias y a pesar de todo lo que te he dicho y de cursos y de todas las invitaciones que yo te he hecho, a pesar de haber asistido a retiros, a pesar de todo lo que yo he buscado hacer para que tú creas, como quiera dices, no. Me recuerda ese cuento ya muy antiguo, que no sé si se los habré ya platicado en alguna ocasión, de aquel baturro, aquel gallego que llega a una tienda y dice: hombre, ¿me da un poco de ese queso? Y dice el tendero: señor, eso que está ahí no es queso, es jabón. Hombre, ¿por qué no me queréis vender un poco de ese queso? Es que no es queso, señor, es jabón. Si quiere le vendo un poco de jabón. No, yo quiero de ese queso. Es que no es queso, eso es jabón. Mire, permítame tantito. Cortó un pedacito del jabón. Estos pues eran de otros tiempos, ¿verdad? En donde el jabón se vendía así, se vendía no como ahora los tenemos en los empaques individuales que vamos al súper y los tenemos. Eran las tiendas antiguas en donde se compraba el jabón por peso, ¿no? Yo todavía me acuerdo de chico en las tiendas del vecindario, pues se compraba el jabón así, ¿no? A lo mejor ustedes no llegaron a conocer ese tipo de empaques y de cosas, pero bueno, existió en otro tiempo. Así que bueno, pues el tendero va y corta un pedazo del jabón y se lo da a oler, le diga: mire, huela y vea cómo no es queso, es jabón. El baturro toma el pedazo, lo huele y dice: pues este queso sí que huele a jabón, pero deme un pedazo de ese queso que huele a jabón. Señor, es que, carambas, no es queso, es jabón. Mire, tome, pruebe un pedacito. Agarra el baturro el pedacito y se lo come y dice: ¡ah, caramba! ¡Qué barbaridad! ¡Qué queso con este sabor tan sabroso de jabón! Deme un pedazo de ese queso con sabor y olor a jabón. Lo oliste, te lo comiste, te lo dije, y como quiera, así todavía saliéndole burbujitas, ¿verdad? Burbujitas de la boca: dame por favor un poco de este queso, ¿verdad? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es de lo que habla Marcos al final del Evangelio, ¿sí? El que se resista a creer. El contra toda evidencia, contra todo lo que te prediqué, todo lo que te dije, todo lo que hice por ti, como quiera, es queso. ¿Sí? O sea, no acepto a Jesús, no acepto su divinidad, no acepto la obra que Él está realizando, no acepto, no estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer, no acepto el camino de Dios. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Realmente, pues, gracias a Dios, pues son pocos los que caminan por este camino, pero claro que los hay. Y esto ocurre sobre todo cuando vivimos una vida de mundanidad, porque entonces el demonio tiene, como lo hemos visto, tiene mucho acceso directo a nuestro corazón. Y nuestro corazón, que es un corazón inconverso, encuentra como algo lógico, como algo bueno, lo que el demonio viene a proponernos. Por eso es importante que se vaya dando este proceso de espiritualización, este proceso de conversión interna en nuestros corazones, que nos permita discernir con claridad qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro corazón. Si este pensamiento que nos está proponiendo el demonio verdaderamente es de Dios o es del demonio. Viene el demonio y te dice: pues aunque veas que es, aunque ya viste, aunque ya oliste, aunque ya probaste, como quiera, tú te mantienes ahí. Eso es lo que el demonio está buscando hacer, convencernos de una falsa realidad. Y a veces quizás no llegaremos al extremo en el que, a pesar de ver la obra,
pues como quiera no asentimos, o sea, no nos rebelamos completamente contra Dios, pero vean en cuántas cosas sencillas de nuestra vida diaria a veces nos pasa lo que estamos diciendo, que no logramos descubrir en ellos esta maldad donde el demonio se esconde y justifica la maldad, justifica lo que hacemos. Solamente en un corazón abierto al Espíritu, en un corazón convertido, es en donde se da este contraste. Entonces viene la influencia del demonio, inmediatamente nuestra alma reacciona y no lo descubre como propio. Recordemos lo que ya decía el Señor en el Evangelio de San Juan, pues en ese capítulo 10, el pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor y escuchan su voz y la reconocen. Así pasa en el alma. Cuando viene el pensamiento extraño a nosotros, inmediatamente el alma lo reconoce y lo rechaza. Cuando por el contrario tenemos un alma mundana, un alma que siempre está en las cosas del mundo y que tiene poco contacto con Dios, viene el pensamiento mundano y el alma lo acepta y se queda con él. Entonces, la primera idea que quisiera aclarar con ustedes, porque a veces nos dicen, bueno, ¿qué es ese pecado contra el Espíritu Santo? Pues es esa inconversión, es ese, a pesar de toda evidencia, aunque tú estás viendo que esto es de Dios, aunque tú estás viendo, regreso al ejemplo, que esto es jabón, tú como quiera dices es queso y no le entro. ¿Cuánta gente pues se pasa toda la vida así? Testimonios, ejemplos, lo llevan a un retiro, va a cursillos, va al querigma de renovación, bueno, y sigue siendo un mundano, sigue yendo al estadio, se sigue emborrachando, trata mal a la mujer, trata mal a los hijos. Compadre, pues, ¿cómo le hago contigo? Ya te busqué por todos lados, ya hice todo, y tú como quiera te mantienes negándome, porque al final toda esta situación con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo, toda esta manifestación mundana de mi vida, pues indica que tú no has aceptado mi camino y que quieres seguir por el camino de la oscuridad. Por eso, ¿cómo te lo perdono? Si tú nunca te arrepientes, si a pesar de que ya me oíste, de que viniste al cursillo, de que fuiste al retiro de renovación, de que hiciste, ya agoté todos los medios que tenía contigo, y tú como quiera dices, no creo, no voy a cambiar mi vida, voy a seguir siendo esa persona mundana, voy a seguir siendo esa persona que trata mal a los demás, que no respeta a los hijos, ni a la esposa, ni el trabajo, ni nada. Pues, ¿cómo te perdono? Es decir, Dios está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepiente, pero al que no se arrepiente, es el fariseo que está al pie de la cruz burlándose de Jesús. Después de todas las señales, les dijo, no me crean a mí, no crean a mis palabras, vean las cosas que he hecho, para que vean que estas dan testimonio de quién soy. Y a pesar de todo esto, se siguen burlando en la cruz. A ver, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. ¿Cómo te perdono? ¿Cómo te perdono si tú crees que lo que estás haciendo es bueno? Aunque sabes que es malo. En el juicio, Pilato dice, sabía que se lo habían entregado por envidia. No porque verdaderamente hubiera blasfemado y todo eso, sino por envidia. Porque la gente se estaba cambiando hacia Jesús. Había que despachárselo pronto, ¿no? Al rato todos van a creer en él, dicen los fariseos. ¿Cómo te perdono, fariseo? Si después de haber visto todo esto, tú crees que lo que estás haciendo está bien, ¿cómo te lo perdono? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es la negación continua y pertinaz a la gracia, a la acción de Dios, a sus manifestaciones, a la conversión. No te puede perdonar porque nunca te vas a arrepentir, porque como el baturro se llevó a su casa su pedazo de jabón, diciendo, sabe a jabón, huele a jabón, pero es queso.
¿Cómo hago que no te enfermes del estómago, baturro, si te vas a tragar el jabón? ¿Se fijan? Ese es el pecado contra el espíritu. Esa negación continua, a pesar de la evidencia, a pesar de la evangelización, a pesar de todos los esfuerzos que Dios hace por llevarnos a la conversión, yo permanezco en mi misma vida moral. Yo permanezco en este estado de inconversión y no estoy dispuesto a cambiar porque así estoy bien. Chanclas de pichón. Frito. El segundo punto, aunque sea brevemente, que quisiera tocar con ustedes, pues es el tema de la familia de Jesús, ¿no? Este texto que generalmente pues se ha utilizado para hacer ver mal a la Santísima Virgen María, porque pues todo depende de cómo se utilicen las palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo agrego como colofón? Este de último versículo 35. El versículo 35 termina diciendo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nada más. No dice que Jesús no salió a ver a su mamá. Sin embargo, los hermanos separados utilizan esto diciendo: hasta el mismo Jesús la desprecia. Y tú dices, ¿y dónde? ¿Dónde dice? ¿Dónde se marca la acción de desprecio? La mayoría, en general, los exégetas católicos y protestantes, o sea, la gente que verdaderamente estudia la Sagrada Escritura, a este pasaje se le conoce como la verdadera familia de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús en este texto? Dice: para entrar a mi familia no se entra por la sangre ni por la carne, que es la teología de Juan, en su prólogo. Dice, no son los que han nacido de la sangre ni de la carne, sino que han nacido de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es mi verdadera familia. Y cuando nosotros aplicamos esto a la Virgen, yo quisiera encontrar un solo pasaje en el que ella no haya vivido esto que dice Jesús. Si alguien lo vivió de manera eminente, pues fue ella. Ella que en el momento de la anunciación acepta de una forma pues maravillosa y total una propuesta que, según mi opinión, no alcanzó ni siquiera a entenderla bien, porque los términos, al menos como los presenta San Lucas, pues para una mujer de su tiempo, eso de que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y la cubrirá con su sombra. Yo siempre que predico y que aún cuando doy la clase en el seminario sobre este tema, en Mariología, a mí me parece como si el ángel hubiera hablado con la Virgen María y le hubiera dicho, pues vengo de parte de Dios para decirte, y María dice, hágase como tú digas. Ay, Carlitos, sin entender bien ni a qué se mete. Esa es fe. Eso es creer en el Señor. Eso es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo momento, sin ni siquiera comprenderla bien, porque cuando te la explican, pues bueno, ya dices, bueno, pues sí, está medio difícil, pero bueno, va a venir el Espíritu Santo y te va a ayudar y le echas ganas y te apuntas, ¿no? Pero cuando no entendiste el misterio, cuando tienes que tomar el camino en la oscuridad, cuando tienes que responder en ese momento si entras o no entras, sin mayor pista, sin mayor ayuda, más que confía. Mira cómo para Dios todo es posible. Tu prima, la que se decía estéril, está embarazada. Y María dice, hágase. La verdadera familia son los que escuchan y obedecen. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos.
Todos nosotros nos decimos hermanos de Cristo por el bautismo. Sin embargo, Jesús nos dice que su verdadera familia, la familia que va al cielo, no es la que le llama Señor, Señor, sino la que escucha y obedece, la que está dispuesta a jugarse la vida por Él, la que está dispuesta a obedecer al Señor, aún en las situaciones complicadas, difíciles, el que está dispuesto a arriesgar su vida por Él, el que escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Cuál? Toda. Hay palabra de Dios que nos cae bien, nos gusta, estaríamos pero complacidísimos de cumplirla. Pero hay otra que no. Hay otra que es difícil. Hay otra que pone en riesgo nuestra estabilidad, nuestra economía, nuestra relación con otros hermanos, etc. Esa es la verdadera familia. Es la familia de Cristo. Una familia que no es de sangre, pues nadie entraríamos por sangre, ¿verdad? Nosotros ni judíos somos. Nosotros entramos a formar parte de la familia de Cristo a través del bautismo, pero porque en el bautismo, sobre todo en la antigüedad, pues ya se había hecho una aceptación de Jesús. El bautismo era el final de un proceso. Hoy es el principio de un proceso que tristemente en nuestro cristianismo católico ha quedado inacabado. Llegamos al bautismo, se da el bautizo, te injertas a la vid a través del Espíritu Santo, pero luego ya no se da la aceptación de Cristo. Y entonces la gran mayoría de los católicos escucha la palabra, pero no la vive. Viene a misa y le entra por un lado y le sale por el otro. Y esto pues se los decía hoy también a ustedes, ¿no? Retiros y retiros y retiros y más retiros. ¿Cuánto de todos los retiros que hemos oído en nuestra vida los tenemos ya aplicados a nuestra propia vida? ¿Cuánto de lo que hemos escuchado a través de las homilías y de la palabra de Dios forma ya parte de nuestra vida? Escuchamos, pero ¿qué tanto obedecemos? ¿Qué tanto de toda la palabra de Dios que has escuchado en tu vida hoy ya es parte, una realidad activa, actuante en tu vida, en tu persona? Creo que pues entonces, hermanos, hoy el mensaje de nuestro Señor en el Evangelio nos invita por un lado a no engañarnos, a saber que el demonio es astuto y que va a buscar convencernos de mantenernos en nuestra situación de pecado, en nuestra situación de inconversión, a pesar de todos los retiros, a pesar de todo lo que podamos haber vivido, va a buscar, si no de una forma total y completa, con un rechazo que sería el Espíritu Santo, sí va a buscar que te mantengas con un corazón pagano, que te mantengas con un corazón inconverso, que tu vida moral no sea la vida de un verdadero cristiano. Y por el otro lado, dejemos que la palabra de Dios se convierta en algo actuante. La verdadera fe actúa la palabra. Si somos verdaderamente hermanos de Cristo, si hemos recibido este don a través de la gracia del Espíritu Santo en nuestro bautismo, pues ahora hay que aplicarla. Hay que leer la palabra y hay que ver que cada una de estas pequeñas palabras, de cada uno de estos versículos, se vaya actualizando en nuestra vida. Esto es lo que nos convertirá en familia del Señor. Pidamos pues hoy a nuestro amado Dios que nos conceda ser parte de la familia, que nuestro Padre Dios, como lo decía apenas hace una semana cuando hablábamos de la Santísima Trinidad, que nos conceda ser verdaderos hijos, que Jesús se sienta orgulloso de tener hermanos como nosotros y que el Padre del Cielo se sienta orgulloso de tener hijos como nosotros, que la Iglesia se sienta orgullosa de tenernos a nosotros como parte de este cuerpo que es el que anuncia a través de su vida la presencia de Jesús y del Espíritu en el mundo. Pidamos pues al Señor esta gracia
y dejemos que el Espíritu Santo actualice continuamente la salvación en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.